Hemos amanecido a la luz de un nuevo día. Todos los que están viendo este video son objeto de la bendición de Dios. Si amaneciste con vida, dale gracias a Dios. Este es un motivo de alabanza. Si amaneciste con tus órganos de los sentidos en perfectas condiciones, es motivo de alabanza a nuestro Dios. Si tus funciones fisiológicas están en perfecto estado, alaba el nombre de Dios, porque hay muchas personas, millones de personas, que no pueden decir mis funciones fisiológicas están bien. Por eso en este día te extiendo un saludo muy especial, un cálido saludo de bienvenida a esta emisión de tu programa Reflexiones de la Biblia por BioChannel, tu canal, nuestro canal, el canal de todos. Hoy es martes 23 de agosto y el título de la lección es Una vida de alabanza. Figúrense ustedes, cuando Adán fue creado, tenía todo a su haber para alabar el nombre de Dios. En el libro de Job, el capítulo 38, desde el versículo 1 hasta el 7, se hace una descripción muy preciosa, muy poética, de lo que sintieron los ángeles cuando ellos fueron testigos del acto creativo de Dios en la persona de los seres humanos. El escritor del libro de Job dice, cuando alababan las estrellas del alba y se regocijaban a una los hijos de Dios. Cuando los ángeles vieron a Dios crear el planeta Tierra y encima del planeta Tierra, sobre el planeta Tierra, todo el elemento biótico que Dios trajo a la existencia, ellos estaban exultantes de alegría, pero su paroxismo de alegría llegó cuando Dios termina de crear al hombre. Analizando entonces esta actitud de los ángeles que fueron creados primero que los seres humanos, encontramos que Dios dotó a sus criaturas racionales e inteligentes, los dotó con la capacidad de alabar. Los dotó con el análisis de darse cuenta quién es merecedor de hablar bien de Él. Y como el único bueno que existe en todo el universo se llama Dios, entonces de Dios es el único que nosotros podemos hablar realmente bien, porque Él nos hace bien a todos. Pero cuando el pecado se introduce en la tierra, hay un cambio de actitud por parte del hombre. Ya no es connatural alabar el nombre de Dios. Lo que antes del pecado era normal, alabar, glorificar, exaltar, hablar bien del carácter de Dios, ahora, después del pecado, se torna ríspido, se torna difícil, se torna árido. ¿Por qué? Porque la naturaleza del pecado es antagónica a la naturaleza divina. La naturaleza del hombre ahora es trocada y se torna enemigo de Dios. En consecuencia, podemos empezar a concluir esta primera sección. Si antes del pecado la naturaleza humana alababa el nombre de Dios de manera natural, después del pecado la naturaleza humana ya no quiere alabar el nombre de Dios. Y después del pecado, la naturaleza humana, aunque esté pasando por momentos agradables, no quiere alabar el nombre de Dios, menos lo hace cuando la naturaleza humana, cuando usted y yo estamos atravesando por una situación difícil. No nos da ganas de alabar el nombre de nuestro Dios. No queremos hablar de Dios, que se nos hable de Dios. No queremos orar, no queremos que Dios nos hable a través de su palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer si realmente, como dijo Job en el capítulo 14 y el versículo 1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, si la realidad de la existencia humana es que todos los días nosotros tenemos que enfrentar situaciones diversas que nos generan tensión, que nos generan estrés y que en ese estado de estrés no deseamos alabar a Dios, sino tratar de resolver el problema por nuestros propios medios. Esto nos lleva entonces a pensar que tenemos que actuar de manera proactiva,
Dicho en otras palabras más sencillas, nosotros tenemos que ponerle voluntad, tenemos que buscar la manera que de la naturaleza humana salga el deseo de alabar a Dios. Eso es contrario, es antagónico al sentimiento que todos los seres humanos queremos. Por cierto, te pregunto, ¿en alguna ocasión tú has estado yendo a la iglesia? No, más bien te la voy a poner de esta forma, te la voy a pintar de esta manera. ¿Sientes tú ganas de estudiar la Biblia? ¿Sientes ganas de orar? ¿Sientes ganas de ir a la iglesia? Mira que te estoy preguntando 3 cositas. ¿Sientes ganas de leer la Biblia? Número 1. Número 2, ¿sientes ganas de orar? Y número 3, ¿sientes ganas de ir al templo cuando estás enfermo, que estás postrado en tu cama? ¿Sientes ganas? No sé cuál sea tu experiencia, pero en lo personal yo he estado sometido en el año 1991, fui sometido a una cirugía. Tenía un problema de hernia inguinal. El día en que me hicieron la operación, ese día me operaron en el hospital universitario de la universidad donde yo estudiaba odontología en esos tiempos. Les estoy dando algunas revelaciones de mi vida. Entonces, mientras avanzaba en el estudio de odontología, aproveché el hecho de que como era estudiante de esa universidad, yo tenía la posibilidad de que me hicieran esa intervención allá. Efectivamente, el doctor Silvio, todavía me acuerdo el nombre del galeno que me hizo la intervención quirúrgica, él me hizo la operación. Como yo era curioso y me gusta esto del área de la salud, yo me quedé viendo porque en el espejo que había, yo no sé qué era como una superficie en la que yo me podía ver y podía ver al médico cuando me estaba operando. Yo sentía que me jalaban por aquí, me jalaban por acá, veía la sangre y yo allí, porque como me habían aplicado una anestesia local, pues yo estaba completamente consciente. Salí del quirófano. El médico me dijo, muy buena operación, el resultado está garantizado. Pero yo tenía la duda porque este tipo de cirugías y sobre todo este tipo de etiologías, como son las hernias inguinales, tienden a ser recidivas, es decir, pueden volver a aparecer. Bueno, debo darle gracias a Dios porque desde el año 1991 hasta la fecha, ahí está, bien cosido quedé yo, me hicieron un buen trabajo de reparación y de latonería. Pero quiero llevarlos a lo siguiente, cuando yo salgo y estoy en el postoperatorio, yo no tenía deseos de leer la Biblia porque el dolor era intenso. Este se calmaba solo cuando me aplicaban los analgésicos que me habían formulado. Yo no tenía ganas de leer la Biblia y aunque podía caminar en un pie, yo decía, yo no voy para la iglesia. Entonces la naturaleza humana tiende siempre a buscar el camino que eluda al nuestro Dios. ¿Te ha pasado a ti? Puedes comentarlo. Siéntete en libertad. Nos hemos regocijado con los comentarios que ustedes están haciendo. Familia, nosotros todos tenemos un cielo que ganar. Aquí no es el pastor Márquez el que sabe más que nadie. No pretendo ser el hombre que más sabe de Biblia. Dios me libre de semejante atrocidad. Tampoco pretendo ser el hombre más espiritual. No soy más espiritual que ustedes. Procuro, sí, como el apóstol Pablo, pelear la buena batalla. Me identifico con lo que ustedes han escrito. He orado personalmente. A algunos les he respondido, estoy orando por ti. Mi oración no es que sea la más necesaria, no, ni más faltaba. Todos podemos orar por las necesidades de todos. Por eso, siéntete involucrado en nuestro canal. Siéntete involucrado que formas parte de la familia. Ojalá y pudiésemos tener en alguna oportunidad un encuentro personal con cada uno de ustedes. Ese sería una alegría inmensa. Pero escríbelo, puedes comentarlo. A veces uno escribiendo realiza una especie de catarsis. Así que escribe si alguna vez no has deseado leer la Biblia, no has deseado orar, ni has deseado ir a la iglesia cuando has estado en una enfermedad. Eso sería absolutamente natural. Si no te ha pasado,
pues también escríbelo porque eso forma parte de nuestro crecimiento, de nuestro aprendizaje. En el Salmo 145, el salmista David escribe un salmo extraordinario. Sé que hay una música, alguien le puso música a los primeros versículos de ese salmo. No viene al caso cantarlo porque la voz mía no es la mejor para cantar. De todas maneras, sé que existe una melodía. Esta melodía o este himno que es el 145, acuérdense que el libro de los Salmos son himnos que se cantaban en los tiempos de David, que nosotros hoy no tenemos la partitura de esos himnos, pero cada salmo en el tiempo en el que se escribió, en el tiempo en el que fueron usados como himnario, cada salmo era un himno. Entonces, de ese himno, un escritor inglés, excelente predicador, célebre, que hasta el día de hoy es un referente obligatorio en el arte de la homilética y de la predicación, me refiero a Charles Spurgeon, él escribió un libro. Su título ustedes lo encuentran en el folleto, pero yo se los voy a compartir. El libro es La práctica de la alabanza. Él, en este libro, La práctica de la alabanza, nos dice que podemos encontrar 3 aspectos que debemos practicar. Por supuesto, cuando yo leo el libro de los Salmos, en el Salmo 145, yo considero que Spurgeon tiene la razón. ¿Cuáles son esos 3 aspectos que nosotros debemos practicar? En primer lugar, debemos practicar la alabanza cuando miramos a nuestro alrededor. Mira, si tú tienes la dicha de vivir en un lugar donde por las noches el cielo está despejado y tienes acceso a ese espectáculo sideral que consiste en ver el firmamento cuajado de estrellas, incluso a veces podemos ver el cinturón de San Andrés, que es una de las estribaciones, de los remates de la Vía Láctea. Yo lo he visto. Personalmente lo he visto y ojalá y tú tengas la oportunidad también de hacerlo, porque cuando uno ve ese cielo, piensa en lo que dice David: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él misericordia? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Eso, cuando contemplamos la naturaleza, cuando, si alguna vez has tenido la oportunidad de ver los enormes secoyas rojas, que son uno de los árboles, el árbol más gigantesco que existe sobre el planeta Tierra, cuando ves los majestuosos árboles que son movidos por la brisa, cuando ves un árbol de cereza colgando esos deliciosos y exquisitos frutos, uno le alaba, a uno le dan ganas de alabar el nombre de Dios. Cuando uno observa de pronto una bandada de pájaros, cuando escucha a los pajaritos temprano en la mañana que gorjean sus hermosos cantos, que yo supongo que también están alabando el nombre de Dios, contemplar lo que ocurre a nuestro alrededor de las obras de Dios nos induce a la alabanza. Es muy difícil que yo adore o alabe el nombre de Dios si voy a mirar las obras de los hombres, cuando veo esos rascacielos inertes, que sí, arquitectónicamente pueden ser bonitos y pueden hablarnos de la sabiduría que Dios le ha dado al ser humano. Esa obra no es el producto de la mano de Dios. Ustedes saben a qué me refiero. La vida en la ciudad a veces se torna tan monótona, tan hostil, que necesitamos salir de ella para poder contemplar las obras de Dios. Spurgeon nos recuerda lo que dice el Salmo 145, que debemos practicar la alabanza cuando miramos a nuestro alrededor, pero específicamente las obras creadas por Dios. En segundo lugar, debemos practicar la alabanza al recordar lo que hemos visto. Hace unos días, ustedes nos compartieron sus experiencias de la manera como Dios los protegió en algún momento de su pasado cercano o de un pasado distante. Esas experiencias ustedes las vieron con sus propios ojos, ustedes las palparon, las sintieron, las experimentaron. Esas experiencias, esos recuerdos nos deben llevar a practicar el alabar a Dios por las cosas que hemos visto en nuestra vida. Hay que diferenciar esto con la primera práctica, que es observar el mundo natural.
observar las obras creadoras de Dios. No, esta práctica no es igual a la que me estoy refiriendo. Aquí me estoy refiriendo a que lo que tú has visto que Dios ha hecho en tu vida debe motivarte a darle gracias a Dios. Hay experiencias múltiples en la vida de ustedes como hay experiencias múltiples en la vida mía. Aquí pudiésemos pasar mucho tiempo dándole la gloria a Dios por la manera providencial como Él nos ha cuidado en todo momento. ¿Recuerdas tú acaso alguna vez en donde tú, al ver lo que Dios había hecho, te arrodillaste y le diste gracias a Dios? Hace algunos años, y creo que yo había comentado esta anécdota aquí en una de las emisiones anteriores, yo me encontraba en la ciudad de Barranquilla, Colombia, y me encontraba ubicado en una de las intersecciones viales muy fluidas. Había un tránsito impresionante. Y entonces, en un momento, hubo un accidente de una magnitud impresionante, salvo que en esa ocasión un niño que iba en uno de los vehículos salió disparado por los aires, cayó al pavimento y todos los espectadores que estábamos o que habíamos visto de repente este accidente pensamos lo peor. Para la gloria de Dios, ese niño, sí, se cayó, se golpeó, pero nada le pasó, realmente nada le pasó, aparentemente ni dolor sentía. Recuerdo que hubo un sujeto que se postró en toda la calle, levantó los brazos al cielo y empezó a orar a Dios en voz alta. Cuando yo vi eso, a mí no me gustó y hasta el sol de hoy tampoco lo haría. No es necesario que yo, para darle gracias a Dios, tenga que armar un show para atraer la atención sobre mi persona. Quien debe ser objeto de la adoración y de la alabanza debe ser nuestro Dios, en privado. Por supuesto que yo puedo cerrar mis ojos o puedo hacer algo y decirle gracias, mi Dios, por haber cuidado a este niño. El tercer punto, la tercera práctica es: practiquemos la alabanza cuando hablemos de ella. ¿Qué significa esto? Que la alabanza no es algo, dice aquí el autor, que hacemos en nuestra mente. El propósito de la alabanza es que salga de nuestra boca. Cuando nosotros estemos hablando de alabanza, cuando recordemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas o en las vidas de los seres que amamos, te garantizo, querido, que hay un efluvio, hay un surgimiento de gratitud que se traduce en una melodía cantada para alabar el nombre de nuestro Padre Celestial. Queridos, tenemos tantas cosas por agradecerle a Dios. La primera, estás vivo, alaba el nombre de Dios. Alabemos el nombre de Dios. Como dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre. ¿Recuerdan el versículo de memoria? Espero que no se les haya olvidado. Regocijaos en el Señor siempre. Os digo otra vez, os repito otra vez, regocijaos. Esto debe ser nuestro santo y seña. Que en este día tú puedas experimentar el cambio de adorar a Dios esporádicamente a tener una vida de alabanza. Acuérdate de compartir esto con otras personas. Si tú te has beneficiado de las enseñanzas del canal, si te has beneficiado de la enseñanza de la palabra de Dios emitida en estos programas, comparte con otro esto y alaba junto con él el nombre de nuestro Padre Celestial. Quiero expresar un saludo muy especial a Juan García y su esposa, quienes llegaron al conocimiento de la verdad porque a través de estos programas que el doctor Kevin Rosado, allá en México, les compartió estos programas. Dios bendiga a Juan García y a su esposa, y Dios te bendiga a ti también, mi querido hermano Kevin, mi doctor Kevin Rosado, y a cada uno de ustedes que hacen posible que este evangelio llegue a muchos lugares. Siéntete comprometido con Dios. No creas que lo que nosotros estamos haciendo aquí es para llenarnos de aplausos. El aplauso sea para nuestro Dios. Por eso hoy, escribe lo que te dije. ¿Has sentido alguna vez que no has deseado ni orar, ni leer la Biblia, ni ir a la iglesia cuando estás enfermo? Compártenos
tus experiencias. Yo voy a hacer lo mismo contigo y los que necesiten oración, queridos, estamos orando por ustedes. Créanme que yo estoy orando por ustedes. Los compañeros del equipo de BioChannel oran por ustedes. Oren también ustedes por nosotros. La situación económica del país nuestro se nos está complicando y está haciendo difícil el realizar estos videos. Nos estamos viendo en estos momentos a calzas, prietas, para continuar adelante con este proyecto. Nuestra intencionalidad original era no acudir a ninguna persona, pero debemos ser sinceros y compartir con la familia BioChannel que si usted considera que en algún momento quiere compartir con nosotros algún apoyo, hoy lo vamos a necesitar. Aquel que sienta en su corazón que desee ayudarnos para continuar ayudando al Señor en la predicación del Evangelio, siéntase en libertad. Por allí ustedes van a encontrar un corazoncito. Ese corazoncito significa gracias. Lo más importante para nosotros también es que le des like. Tal vez algunos dirán, algunos críticos, claro, es que a ustedes lo que les interesa es el dinero. Querido, en este mundo muy difícilmente podemos hacer las cosas sin el dinero. No importa dónde tú te encuentres, no importa tu espiritualidad. En el supermercado no te regalan las cosas, en el metro no te regalan el boleto. Dios puede hacer obras maravillosas cuando nosotros no tenemos dinero, pero en estos momentos deseamos compartir con ustedes esta realidad. Que en este día sigamos firmes y adelante. Nosotros tenemos una vida de alabanza porque Dios ha sido bueno con nosotros. Que la paz del Señor esté contigo, mi querido hermano BioChannel, mi querido amigo BioChannel, mi querida familia de BioChannel. Que el Señor os bendiga, es mi deseo y mi oración para ti. Bendiciones.